Alguien tenía que enseñarles de nuevo las cosas que habían olvidado. Eran inexpertos en la palabra. Versículo 13. Vemos de nuevo el papel vital de la palabra de Dios. Nuestra relación a la palabra de Dios determina nuestra madurez espiritual. Estas personas se habían alejado de la palabra, capítulo 2, versículo 1 y 3, dudado de la palabra, capítulo 3 y 4, y sus oídos se habían inmutado respecto a ella, no habían mezclado la palabra con la fe, capítulo 4, versículo 2, ni la habían practicado en sus vidas diarias, capítulo 5, versículo 14, no tenían los sentidos espirituales ejercidos, capítulo 5, versículo 14, y por consiguiente estaban tornándose insensibles e incapaces en sus vidas espirituales. En lugar de avanzar, capítulo 6, versículo 1, estaban retrocediendo. Crecer en la gracia depende de crecer en conocimiento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mientras más sepamos respecto a nosotros mismos y a Cristo, mejor avanzaremos espiritualmente. ¿Dónde está usted en su crecimiento espiritual? Debemos alimentarnos de la carne de la palabra y haciendo de ella un hábito al practicarla. El mismo nos dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también tenemos el ejemplo de la iglesia en Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea no solamente se limitaban a oír la Biblia o a leerla, también la escudriñaban y la estudiaban para corroborar que sus enseñanzas eran correctas. No solamente, como dice Santiago, no debemos ser solamente meros oidores o meros lectores de la palabra de Dios, sino que también hacedores de su palabra, hacedores de las cosas que aprendemos por medio de su santa palabra, de su lectura y de su predicación y enseñanzas.